Antes de empezar la clase quería comentar que ha fallecido una persona que era asidua a los cursos de la Fundación, que es la doctora Alba García Cueto, ¿sí? Así que podríamos hacer una oración todos por ella, ¿no es cierto? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos al octavo tema de este curso, ¿no?, que está estrechamente relacionado con el de la clase pasada. La clase pasada vimos la fe y la razón, y hoy nos toca la relación entre la fe y la cultura, y en el título ya he querido asociar esta relación con otro concepto, que es un concepto teológico, que es el de la consagración del mundo. Por eso la clase se llama Fe y Cultura y Consagración del Mundo. Vamos a desarrollar tres núcleos conceptuales. En primer lugar, lo que podría ser toda la clase en una primera aproximación, porque cuando se habla de la relación entre fe y cultura, lo primero que hay que señalar es la cultura como un bien humano, ¿no? La idea de que la gracia asume la naturaleza y todos los bienes de la naturaleza, por lo tanto asume también ese bien natural que es la cultura, y eso dentro de los principios fundamentales de la relación entre naturaleza y gracia. Y la fe allí tiene un papel primordial, porque la fe es la luz de la inteligencia cristiana y por lo tanto es la luz que guía esa asunción de la cultura por la fe. Y lo hace haciéndose presente en la cultura a través de una elaboración intelectual y por lo tanto cultural también de la fe, que es la teología. Ese sería el primer núcleo conceptual. Pero a este núcleo vamos a agregar otros dos. En segundo lugar vamos a considerar otra relación entre fe y cultura. Es decir, esta relación consiste en ver a la cultura desde la luz de la fe elaborada teológicamente. Es decir, una teología de la cultura. Ese sería el segundo punto. Es decir, ¿qué significa la cultura vista teológicamente? Ese va a ser nuestro segundo asunto. Y esto a su vez lo vamos a centrar en una teología que tenga como eje el misterio del Logos encarnado. Y por último, vamos a hablar de la consagración del mundo y la cultura cristiana. Ahí ya aparece un concepto que vamos a hacer aparecer ya en el primer punto, y es la cultura cristiana. Pero la cultura se puede entender primariamente como un bien de naturaleza, sí, claro que sí, pero como todos los bienes de naturaleza está llamado a ser transfigurado por la gracia, de manera tal que así como hay un hombre cristiano, hay una cultura cristiana. Pero esta cultura cristiana es un instrumento de la consagración del mundo. Es el concepto que vamos a poner en el tercer lugar, y allí termina o culmina la teología de la cultura de alguna manera, porque en esa consagración del mundo vemos la totalidad de las cosas como dedicadas y destinadas al Dios que es Padre y es Hijo y Espíritu Santo como fin último. Estos son los tres núcleos que vamos a tratar de presentar. Para abordar el primero, para cada uno he puesto un texto introductorio, ¿no? En el primero, el final del capítulo 3 de la primera a los Corintios, que ya hemos citado más de una vez. Todo es vuestro, mas vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Esta expresión que aparece al final del capítulo 3 de la primera a los Corintios viene
introducida por una pregunta. El pasaje que concluye con esta expresión viene introducido por una pregunta de la que podemos partir en este tema. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le aniquilará, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. El párrafo que empieza con esto termina con la expresión que hemos citado y que consta en nuestro esquema, ¿no es cierto? Es importante situarse en esta perspectiva porque si nosotros oímos el comienzo de este pasaje, ¿no? Pablo está procurando recordarle a los cristianos de Corinto quiénes son. Pero quiénes son a la luz de la fe, precisamente. Él les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es una pregunta retórica, ¿no? Tenéis que saber eso, no lo sabéis. Pareciera que no lo sabéis. Eso es lo que les está diciendo. Pero eso lo saben. ¿Con qué saber? Y solamente lo saben a la luz de la fe. Y es esa conciencia de ser templos del Espíritu, templos de Dios, lo que Pablo toma como fundamento para decir todo lo que sigue. Y eso que sigue culmina con esta afirmación: todo es vuestro, mas vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Esta expresión suele citarse muchas veces precisamente para aludir ¿a qué? Al ritmo que debe seguir toda asunción de los bienes naturales en la vida cristiana. Cuando le dice todo es vuestro, Pablo hace una serie de... porque lo dice dos veces eso. Lo dice en esta última frase y lo dice un poquito antes, cuando les dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él caza a los sabios en su astucia. Y otra vez: el Señor conoce cuán vanos son los planes de los sabios. Nadie pues se gloríe en los hombres, que todo es vuestro. Ya Pablo, ya Apolo, ya Cefas, ya el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya lo presente, ya lo venidero, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ese todo es vuestro, en este contexto se refiere a, primero, a aquellos que han ido a anunciarles el Evangelio, ¿no? Porque menciona a Pablo, a Apolo, a Cefas. Ellos son de ellos, les pertenecen de alguna manera. Y después dice: ya el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya lo presente, ya lo venidero. O sea, el mundo, toda la realidad creada, quiere decir el mundo aquí, la vida, la muerte, lo presente y lo venidero, todo es vuestro. Esto está estrechamente ligado a lo primero: sois templo del Espíritu, porque acá lo que se está manifestando es la realeza del cristiano. En este todo es vuestro se está reflejando el misterio de la realeza de Cristo y de la realeza del cristiano. Pero la realeza del cristiano es una realeza relativa. No todo es vuestro hasta allí, de manera que nos apropiamos de todo y señoreamos las cosas por nosotros mismos, porque nosotros no nos pertenecemos. Esto es lo otro que San Pablo dice, ¿no? Y lo dice enfáticamente, y lo dice de diversas maneras, ¿no? Acá tenemos que recordar esa otra expresión de San Pablo: nadie vive para sí, ni muere para sí. Nada existe para sí. Nada, nadie.
A Dios no se le puede aplicar propiamente la expresión de que vive o existe para sí, porque el para indica una finalidad y Dios no tiene fin. Dios es el fin de todo, pero precisamente por ser absolutamente perfecto no tiene finalidad. Y las cosas creadas existen para Dios, de manera que para sí no existe nada. Eso es un principio hasta metafísico, ¿no? Que acá está dicho desde la luz de la revelación como el principio de la realeza y de la soberanía de Dios por medio de Cristo. Recordemos que en el mandato apostólico el Señor les dice a los apóstoles como introducción: me ha sido dada toda soberanía o toda potestad soberana en el cielo y en la tierra, y apoyados en eso ahora los envía, de manera que toda la misión de la Iglesia en el tiempo está basada en la realeza soberana de Cristo. Es por participar en esa realeza soberana que somos templos del Espíritu Santo y estamos llamados a señorear el mundo, sí, pero ese señorío es un señorío del hombre sobre toda la realidad, incluida su propia realidad humana, para Cristo y por medio de Cristo para Dios. Muy bien. Partiendo de este principio teológico, ahora vamos al tema de la cultura. Primero, una cosa que a mí me parece fundamental para pensar el tema de la relación entre fe y cultura más allá de lo que es obvio, elemental, básico, ¿no? Sí, la cultura es un bien humano, entonces una cosa que me parece fundamental es afinar un poquitito el concepto mismo de cultura, porque es una palabra que, como todas las palabras, puede entenderse más o menos precisamente, más o menos vagamente, ¿no? Y podemos caer en confusiones ya en la noción misma que nuestra inteligencia capte a través de esa palabra, si es que tenemos alguna noción precisa. Porque lo otro que puede pasar, peor todavía, es que nos suene solamente de una manera retórica y que no tengamos ningún concepto preciso de lo que llamamos cultura. Y por ahí se nos pueden filtrar confusiones enormes. Lo primero que hay que distinguir es dos sentidos históricos de cultura. Este es un tema que incluso vimos en el curso del primer cuatrimestre. La distinción entre el sentido estricto de cultura y el sentido lato, ¿no? Lo que Jäger llama el sentido valorativo de cultura y el sentido meramente descriptivo. Entonces, primero, la cultura en sentido estricto es el todo esfuerzo en pos del perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al fin último del hombre, que es el concepto clásico de la paideia griega. Si partimos de ahí, tenemos un concepto de cultura que es, como dice Jäger muy bien, valorativo, porque implica la noción de un perfeccionamiento y en pos de un fin. Por lo tanto, implica una noción definida de lo que es el hombre, porque si no, no puedo hablar de perfeccionamiento del hombre como hombre. No puedo saberlo. Perfeccionamiento indica progreso en el bien. Si no, no hay perfeccionamiento. Ahora, no puedo hablar del bien del hombre si no parto de una noción de la naturaleza humana. Si el hombre es cualquier cosa, el bien del hombre también es cualquier cosa. Pero además, ese perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, o sea que en esto hay una cuestión fundamental. Si es perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, está centrado en lo que llamamos el bien específicamente humano y por lo tanto, primariamente el bien espiritual. Y todo otro bien respecto de ese es instrumental y por lo tanto secundario. En el concepto de cultura estricto no se trata de todo lo que hace el hombre, de toda actividad humana, de la misma manera, porque no toda actividad humana, ni todo perfeccionamiento del hombre, ni todo lo que hace el hombre tiende igualmente y del mismo modo al perfeccionamiento del hombre como hombre. Es claro que el perfeccionamiento del hombre como hombre tiene que ver primariamente con la iluminación de la inteligencia por la verdad, el perfeccionamiento moral del hombre por las virtudes y el ordenamiento del vivir humano en su totalidad por la relación del hombre con lo absoluto religiosamente. Esas son las tres cosas, los tres ejes que perfeccionan primariamente al hombre como hombre.
De nuevo insisto en esto, si uno habla de cultura y de perfeccionamiento del hombre, no puede pensar en el hombre cerrado sobre sí mismo. Ya ahí estaríamos presuponiendo un prejuicio erróneo, inmanentista, como un presupuesto válido. Cuando en realidad es exactamente al revés. Si hablamos de perfeccionamiento del hombre, hablamos siempre de una relación positiva del hombre con lo que lo trasciende, porque no se perfecciona sino en la medida que se finaliza, en la medida que cumple con su fin, con el fin de su naturaleza. Y su naturaleza específicamente es una naturaleza racional. Por eso dije que los bienes que hacen al perfeccionamiento del hombre como hombre son primariamente los bienes del espíritu, de la inteligencia, de la voluntad racional y del hombre inteligente y libre en relación con lo absoluto, en relación con la divinidad. ¿Esto implica el perfeccionamiento de las relaciones entre los hombres? Por supuesto que sí, porque tanto lo intelectual como lo moral como lo religioso el hombre no lo puede vivir sino en la medida en que vive las relaciones sociales, las relaciones entre los hombres. Esto implica también el perfeccionamiento del dominio del hombre sobre la naturaleza infrahumana, también, porque solo en la medida en que el hombre desarrolla las artes en su totalidad, ¿no?, y humaniza el entorno, puede vivir humanamente y puede realizar adecuadamente las relaciones sociales. Pero estas dimensiones que estoy señalando de la cultura implican un orden, y ese orden también hace a la noción estricta de cultura. No se cultiva, por ejemplo, las artes por ellas mismas, si se las cultiva culturalmente. No se trata simplemente de desarrollar, por ejemplo, la agricultura sin más, para tener una agricultura más perfecta. Y no. La agricultura es parte de la cultura, ¿no? De ahí viene además, ahí está la palabrita latina que nosotros usamos para hablar de la paideia griega, que es una de las versiones latinas. La otra es la humanitas, ¿no?, que es la más propia, como dice Cicerón, ¿no? La humanitas de Cicerón equivale a la paideia griega. Es decir, lo que hace al hombre propiamente hombre, lo que humaniza plenamente al hombre, no en el plano esencial, sino en el plano del perfeccionamiento y por lo tanto de lo que es accidental desde el punto de vista ontológico, ¿no? Ahora, el orden que acabo de mencionar es un orden en el cual primero está el bien intrínseco que perfecciona al hombre como hombre. Segundo, el bien instrumental, todo lo que sea un medio para eso. Ahora, frente a este concepto estricto de cultura, que implica, insisto, una noción de lo que es el hombre, una noción del orden jerárquico de los bienes que perfeccionan al hombre, y una noción del fin último del hombre, porque todo ese perfeccionamiento es ¿para qué? Y para que el hombre pueda alcanzar su fin último, si no tampoco estamos en el concepto estricto de cultura. No es simplemente desarrollar al hombre para que el hombre se desarrolle. Eso es un pensamiento, primero, absurdo, y segundo, vicioso. No es desarrollar al hombre para que el hombre se desarrolle. ¿Qué significa eso? ¿Para qué cómete? ¿Para comer? No. ¿Para qué cultiva la tierra? Para cultivar la tierra. Es un absurdo eso. Poner como fin de la actividad misma no tiene sentido. Es un sinsentido. Y arroja al hombre al sinsentido. Por eso todo esfuerzo de perfeccionamiento del hombre que no tiene un horizonte de fin carece de sentido. Y termina agotándose a sí mismo y transformándose en cualquier otra cosa que no es esfuerzo de perfeccionamiento humano. La noción lata, amplísima de cultura, que aparece recién hacia fines del siglo XIX, con la etnografía, la antropología cultural, etc., ¿no?, llama cultura todo lo que hace el hombre, simplemente contraponiéndolo a la naturaleza, ¿no? Naturaleza es lo dado, y todo lo que el hombre hace para transformar su entorno y que viene del hombre mismo como un esfuerzo racional, ¿no?, eso se llama cultura. Esta es una noción lata de cultura, y esta es descriptiva, no valorativa.
Esta noción, primero que nada, tiene cierta legitimidad, se la puede aceptar hasta cierto punto como derivada de la anterior, pero solo si conserva un sentido analógico. Es decir, si hay algún esfuerzo de por medio por perfeccionar alguna dimensión del hombre. Si no, no tendría sentido hablar de cultura allí. Si solemos usar la palabra cultura en este sentido lato para referirnos a ¿qué? A modos de pensar, a modos de vivir, a modos de hacer las cosas que están socialmente compartidos en algún momento histórico o en alguna instancia geográfica, ¿no? O sea, por algún pueblo en algún tiempo y lugar. Y listo. No, pero esos son modos de vida, modos de hacer las cosas, modos de pensar. Eso se llama cultura. Bueno, que eso tiene una dimensión cultural siempre es evidente. Llamarlo cultura sin más puede inducir a equívoco. Y es por lo menos imprudente. Se hace constantemente. Es un uso vulgar de la palabra hoy día. Más aún, hasta es el único en algunos contextos que se piensa, ¿no? Pero entonces ya se cae, si es el único que se piensa, se cae en una visión relativista de la cultura. Y además avalorativa. Y las dos cosas son erróneas. ¿Por qué? Primero porque se cae en una visión según la cual cultura es lo que hace el hombre, sea lo que sea. Eso es darle a la palabra cultura un sentido totalmente distinto y equívoco respecto del anterior. Porque si cultura es perfeccionamiento del hombre, no puedo llamar cultura a cualquier cosa que haga el hombre, por el solo hecho de que la haga el hombre. Segundo, eso induce al relativismo. ¿Por qué? Porque si a todo lo llamo cultura, será tan cultura una cosa como su contradictoria. El hombre hace acá A y acá hace no A. En esta época obra de esta manera, en esta época de esta otra. En este pueblo, tiempo y lugar se hace así, en este otro se hace lo contrario. Y entonces, y todo es cultura. Entonces, si a todo lo llamo cultura, todo es igualmente válido. Esta es la trampa de la noción descriptiva. ¿Se entiende? Como es cultural, está bien. Porque no nos olvidemos que acá el uso de la palabra, como siempre, es un uso que tiene historia, ¿no? Y que no es ingenuo, digamos. La palabra cultura tiene una larga historia y tradición y carga con una dimensión valorativa, siempre, positiva. Cuando se la pasa a la función descriptiva, sigue teniendo esa connotación valorativa, aunque el concepto ya está desprendido de la relación con un bien objetivo. Entonces se usa retóricamente ¿para qué? Para relativizar el bien. Porque como desuso connota cierto bien, si es cultural, y bueno, hay que aceptarlo. Y si hay que aceptarlo, porque está bien, ¿o no? Porque ¿qué hay que aceptar sin más una cosa porque se da de hecho? Y no, eso no es ningún principio, ni es razonable en sentido común, ¿no? Hay que aceptar algo porque se da de hecho. No. A lo sumo habrá que tolerarlo si no se lo puede evitar, pero no aceptarlo, que son dos cosas distintas. El concepto descriptivo tiene, dije, un elemento de verdad, pero siempre y cuando guarde cierta razón analógica. ¿Y a qué me refiero? Hay dos razones de analogía. En toda sociedad, de todo tiempo y lugar, sus modos de pensar acerca de la realidad, sus modos de relacionarse socialmente, las técnicas que se desarrollan para realizar la actividad humana, todo eso, las dimensiones que tiene la cultura, ¿no? En sentido estricto, todo eso, algún elemento auténticamente cultural tiene que tener, necesariamente, porque estamos partiendo de una naturaleza humana inteligente, capaz de entender la realidad, capaz de discernir el bien del mal, de modo que en todo tiempo y lugar hallaremos elementos auténticamente culturales. Primera cosa. Entonces, habrá algo de cultura en todo modo de vida social, algo de cultura habrá, sin duda. En ese sentido habría un elemento de analogía, ¿no? Digo de analogía porque llamar cultura a todo
ya sería equívoco, pero sí a los elementos propiamente culturales que haya en ese modo de obrar, en ese modo de vivir, en esos modos de relación social, etc. Y lo otro analógico es que siempre hay en la actividad del hombre un esfuerzo en pos del perfeccionamiento. Eso se da en el hombre por un clamor de la naturaleza, digamos, ¿no? Es decir, es propio de la naturaleza humana. En ese sentido, la naturaleza humana es estructuralmente cultural, para decirlo de alguna manera. Busca siempre el perfeccionamiento y lo busca de una manera racional, no tiene otro remedio. ¿Está claro? Ahora, ¿eso quiere decir que lo busca bien orientado? A eso no necesariamente. Porque la orientación con que lo busca puede ser recta o puede ser torcida, puede ser hacia la verdad o hacia el error, y puede estar guiada por un ánimo que ame el bien objetivo o no, por un ánimo que se aparte del bien último. Pero siempre habrá formalmente algo que podemos estructuralmente llamar cultura en el sentido de un esfuerzo, de un empeño, de un cultivo. ¿Está claro? Ahí se conservaría el sentido etimológico del cultivar. El hombre puede cultivar tanto lo bueno como lo malo. Puede cultivar lo que lo perfecciona y lo que lo imperfecciona. La verdad o el error, la virtud o el vicio, la religión o la irreligión. Y a partir de allí, todo el resto de la cultura. Sin embargo, hay que añadir otra cosa más para terminar de precisar el concepto de cultura. Y es que frente al concepto estricto de cultura, nosotros podemos discernir lo que cabe llamar anticultural. Si el concepto estricto de cultura nos remite a aquello que es perfeccionamiento o esfuerzo por el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su fin último, ¿puede haber en la actividad humana lo anticultural o no? Tanto a priori, digamos así, como, dado la finitud y la falibilidad de la naturaleza humana, el a priori, como históricamente, la respuesta que se impone es afirmativa. Porque si uno lo visualiza históricamente, aparece el fenómeno de hecho. Uno puede admirar la cultura en la Grecia clásica, pero no puede dejar de advertir que hay corrientes que son anticulturales, como la sofística, por ejemplo. Son corrientes que podemos llamar anticulturales. ¿Por qué? Porque lejos de ser un esfuerzo por el perfeccionamiento del hombre como hombre, son un esfuerzo por hacer desaparecer esa idea. Porque esto es algo que hay que entender. La cultura es algo que se da como crece el pasto. No. Se da humanamente, porque es algo propio del hombre. Y si se da humanamente, supone una conciencia de. Es decir, no hay cultura en sentido estricto si no hay cierta conciencia de cultura. Si el hombre no tiene la conciencia de que está llamado a buscar el perfeccionamiento de su propio ser en lo que lo hace propiamente hombre, habrá cultura de casualidad, digamos, pero no en sentido estricto, de nuevo. Si ese esfuerzo no es consciente de sí mismo, si el hombre no busca deliberadamente ese fin, el esfuerzo no es propiamente cultural. En la paideia, Jäger insiste en este hecho de que esa idea plenamente consciente es un descubrimiento griego. Que en otras tradiciones lo que hay que buscar son nociones análogas en todo caso, pero no esa misma noción en sentido propio. Y es una dimensión de su tesis que no ha sido rebatida hasta el día de hoy, porque en otras grandes tradiciones se encuentran ideas que cumplen una función parecida a la de paideia en la tradición griega, pero no es lo mismo. Si uno toma el sentido estricto completo, es claro que puede haber anticultura. ¿Qué es? Es el esfuerzo por minar las bases mismas de la paideia. Si usted dice, como la tradición sofística,
que no hay verdad y que si la hay no se la puede conocer. ¿Qué pasa con el esfuerzo por perfeccionar al hombre como hombre? Y no tiene sentido. Cae por su base. Se tratará solamente de adquirir ciertas habilidades que nos permitan obtener nuestros fines, el que usted quiera. Si todo depende de cada quien, ¿sí? Si no hay una verdad, si no hay un bien objetivo, entonces cada quien se la arregle como puede y como quiera, ¿verdad? Esa es una idea anticultural, no cultural. Ni es un elemento de cultura, no. Eso es anticultura. El fenómeno de la anticultura es un fenómeno histórico. Se lo puede negar solamente no queriendo verlo. Entonces es irresponsable hablar de cultura sin más, sin tener en cuenta esta otra dimensión de la que el hombre es capaz. Así como el hombre es capaz del esfuerzo cultural, el hombre también es capaz de la anticultura, que implica también el esfuerzo. Y en el sentido lato del cultivo, una cierta cultura también. Por eso, la anticultura puede transformarse también en contracultura. Ahora, cuando la llamamos contracultura, ¿qué quiero decir? Pretende usurpar el lugar de la auténtica cultura, ponerse en su sitio y desplazar a la otra. ¿Está claro? Y se presenta ella misma como la auténtica cultura. Este fenómeno, que se puede visualizar a lo largo de la historia, incluso en la antigüedad clásica y en diversas tradiciones antiguas, en el antiguo Egipto uno lo puede estudiar también, tiene características particulares, distintas a las griegas, pero se da también el fenómeno. En la China clásica también. Cuando en la China clásica se produce la unificación por primera vez de todos los reinos, porque la China antigua era un conjunto de reinos, ¿no?, independientes entre sí. Cuando nace el imperio chino, ¿no?, que eso ya es en la misma época del imperio romano, digamos, no es un fenómeno muy antiguo, es un fenómeno bastante reciente, digamos. Cuando se produce esa unificación, una de las cosas que procura hacer el emperador unificante es destruir, en la medida de lo posible, una serie de elementos de la tradición cultural que se habían ido forjando en los siglos anteriores, pero que le ponían límites a su poder omnímodo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay una anticultura desde el poder y al servicio del poder. Mandó quemar montones de textos, de obras poéticas, literarias, historiográficas. Había que borrar la historia, la poesía, la reflexión moral, porque todo eso era contraproducente, ¿no? Era contraproducente para los fines inmediatos y prácticos de un poder autoritario que quería establecerse sobre todo lo demás sin respetar límites ni órdenes preestablecidos. ¿Está claro? Eso es anticultural también. No es cultura eso. ¿Qué va a ser cultura? Bien. Pero a su vez está el fenómeno anticultural y contracultural ya dentro de la historia del cristianismo y de los pueblos cristianos. Ahí ya el fenómeno pasa a otra dimensión. Lo anticultural y lo contracultural, diría yo, que siempre de alguna manera tienen un trasfondo oscuro, y si uno lo mira teológicamente, en el fondo demoníaco, porque está asociado al misterio del pecado y de la iniquidad y al padre de la mentira. Ahora, cuando se trata de una anticultura y de una contracultura en el ámbito de la cultura iluminada por la fe, ahora eso se hace más profundo todavía, ¿no? Porque se trata de una anticultura que es instrumento del anticristo. Está claro esto, ¿no? Eso tampoco es algo de lo que se pueda cerrar los ojos. Así, me parece lindo, no es lindo. Es un hecho. Hay una anticultura, es decir, hay un anticristianismo militante en la civilización, en lo que ha sido la civilización cristiana durante siglos, desde hace por lo menos 300 años. Por lo menos. Es decir, hay un anticristianismo militante ideológicamente y
desplegado a través de múltiples actividades. Y esto es un hecho. Es un hecho clarísimo de la historia. Frente a eso, hablar de eso como de cultura, a mí personalmente me parece una confusión. Y desde el punto de vista moral, una ligereza por lo menos. Porque es inducir a gravísimas confusiones. Si yo digo que la fe puede iluminar la cultura y asumirla, porque la gracia está llamada a asumir la naturaleza, ¿puedo hablar de la cultura en cualquier sentido? Y no. Primero que nada, no estoy hablando de la cultura en sentido lato, obvio. Porque en la cultura en sentido lato o descriptivo puede haber elementos asumibles y elementos no asumibles. Primera cosa. Segundo, mucho menos se puede estar hablando de lo que es anticultural y de lo que es contracultural. Porque eso sí que no es asumible. Eso no es asimilable en el reino. Porque eso es lo que lo contradice, lo que lo niega y lo que procura contradecirlo. Eso solamente puede ser objeto de un conflicto, de un combate de fe. Ahí hay un buen combate de la fe que hay que librar. Es decir, no se puede asumir frente a una corriente anticultural la misma actitud que frente a la paideia. Esto es lo que estoy diciendo. Porque no es lo mismo. Estaríamos confundiendo dos cosas que son esencialmente distintas. Cuando uno habla de la fe y la cultura, la fe es la luz de la inteligencia en el orden sobrenatural. La cultura en sentido estricto tiene que ver con la inteligencia, y claro que sí, es una de las dimensiones fundamentales de la cultura, porque el hombre es un ser racional y a través de la inteligencia se vincula con la verdad y con el ser de las cosas. Ahora bien, si ese hombre ha sido iluminado por la fe, su vínculo con el ser de las cosas y con la verdad es mucho más profundo. Eso implica una responsabilidad mayor y una tarea propia. No se trata ya solamente de hacer de la cultura, se trata de una cultura que necesariamente es asumida y es desplegada como instrumento del reino de Dios y de la vida cristiana. Por lo tanto, una cultura que ni siquiera se puede concebir adecuadamente, y con eso ya desembocamos en el segundo punto, pensar la cultura. Yo dije que es inherente a la noción misma de cultura la conciencia. Eso Jäger lo destaca muy bien, porque es el esfuerzo o el procurar esforzadamente el perfeccionamiento del hombre como hombre. Sí, pero es un esfuerzo consciente y deliberado. Si no, no es cultura en sentido propio. De eso. Ahora, el cristiano también es consciente de que está llamado a vivir culturalmente, porque sigue siendo hombre, pero al mismo tiempo que esa cultura suya es una cultura cristiana. Ahora volvemos al término de Pablo: todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Esa cultura suya es un instrumento del reino. Esa cultura suya es algo que está vivificado por la presencia del Espíritu de Dios, porque el párrafo de la primera a los Corintios que leímos empezaba con eso, ¿no? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Ahora, esta es la conciencia que guía al cristiano en la cultura, la de que es miembro del cuerpo de Cristo vivificado por el Espíritu Santo, y la de que él mismo es templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde está la presencia de Dios. La fe lo hace consciente al cristiano de que tiene una tarea cultural en el reino, o dicho de otra manera, que todo perfeccionamiento humano es asumible solo en la medida en que es instrumento del reino de Dios, o sea, para Cristo, que es para Dios. Y esto tiene que ver con otra cosa que dice Pablo aquí y que releo para terminar con esta primera parte.
Nadie, pues, se gloríe en los hombres. Nadie, pues, se gloríe en los hombres, que todo es vuestro. Esto se los dice porque se pelean a ver quién evangelizó a este otro de más allá, ¿no? Hay unas reyertas entre los corintios, a ver, a mí me transmitió el evangelio Pablo, a mí Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Cada uno se gloría en el maestro que tuvo. Esa es la idea, ¿no? Nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y entonces dice, y Apolo, y Pablo, y Cefas. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Estos cristianos se gloriaban de quienes, a ver, a mí me lo transmitió fulanito, menganito, para exaltar que habían recibido el evangelio de este o de aquel. Y Pablo les dice, es al revés. Nosotros les pertenecemos a ustedes, no ustedes a nosotros. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ellos son los evangelizadores, el apóstol y los que lo acompañan. O los apóstoles, porque está Cefas también de por medio, y los discípulos de los apóstoles, ¿no? Como Apolo. Pero estos les transmiten el evangelio. Ellos no tienen que vanagloriarse de quién lo recibieron, porque estos, nosotros, les dice Pablo, les pertenecemos a ustedes. Todo es vuestro. Y ahí es donde dice, ¿no? Todo es vuestro. El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro. Pero la dimensión auténtica de ese todo es vuestro, que implica que no hay que gloriarse de los hombres. Esto es una cosa impresionante, ¿no? No gloriarse de los hombres. Nosotros estamos acostumbrados exactamente a lo contrario, ¿no? Y mucho peor ya, a gloriarse cada uno de sí mismo, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo les pide acá es que sean conscientes de que eso es un sinsentido, porque estos hombres, los que les han transmitido el evangelio, si uno piensa humanamente es razonable, ¿no? Recibir el evangelio de Pablo o de Cefas, ¿cómo? Es una cosa extraordinaria eso, ¿no? Pero lo que él les está diciendo es, eso no es nada, porque nosotros somos vuestros. Sí, hemos sido enviados a esto por Cristo. Ese nosotros somos vuestros también se podría revertir en la medida en que los otros, los que han recibido el evangelio, tienen que obrar como cristianos en relación con ellos. Entonces ahora sería al revés, ¿no? Los otros son de ellos. En la medida que tienen que corresponderles como testigos de la fe, sería al revés. Nos pertenecemos en la medida en que nos entregamos en Cristo. Esta sería la idea, ¿no? Y entonces nadie tiene que gloriarse del hombre, porque esa entrega no es más que la consecuencia del envío que han recibido y del mandato y de la misión que han recibido, que hemos recibido por la gracia de Cristo. Y ahí es donde viene el recuerdo de la soberanía esa de todo es vuestro, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. En cuanto a la cultura, ¿esto se puede aplicar o no? Y por supuesto que sí. Pero, ¿qué significa entonces? Que todo es nuestro en cuanto sea un bien que podemos ordenar a Cristo, es decir, que podemos devolverle a Cristo en cumplimiento de ese destino de templos del Espíritu al que hemos sido elevados por la gracia del bautismo y del que somos conscientes por la luz de la fe. Por esto hace necesario, ¿qué cosa? Que toda la luz de la fe se proyecte sobre la totalidad de la vida cultural, ¿o no? Y esto solo se logra si hay una visión cristiana de la realidad, y eso implica el esfuerzo de la teología, que es la presencia de la fe en la cultura. Sin el esfuerzo teológico no puede haber cultura cristiana, porque no puede haber una síntesis de visión de la realidad a la luz de la revelación.
Este tema, por supuesto, tiene múltiples ramificaciones, pero acá lo que importa retener es esta idea central: la presencia de la fe en la cultura por medio del esfuerzo teológico, que ya es cultural, de suyo, porque la teología implica un esfuerzo humano, pero no ya de perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, no. Ahí está la diferencia de la cultura cristiana: es perfeccionamiento del hombre en cuanto cristiano, del cristiano en cuanto hijo de Dios. Y esa es la cultura cristiana. Y ahí es donde la cultura se cristifica, que es el concepto que he puesto aquí, ¿no es cierto? La cristificación de la cultura quiere decir hacer a la cultura de Cristo. Pero la cultura se hace de Cristo en la medida en que el hombre se hace de Cristo. Si la inteligencia del hombre no se hace inteligencia cristiana, la cultura no puede estar iluminada por Cristo. Si el obrar del hombre no se hace obrar en el ágape de Cristo, las relaciones sociales, la vida moral de los hombres no puede cristificarse. Y la cultura moral, jurídica, política, económica, no puede cristificarse. La presencia de la fe en la cultura no es toda la presencia de la gracia y de la energía vital de la gracia en la cultura, pero es la raíz, de nuevo, ¿no? Porque es la que da la visión de las cosas y permite la conciencia que nos haga vivir de una manera cristiana y al mismo tiempo plenamente humana. Y ahí hay que recordar siempre la paradoja de la fe, ¿no? Es decir, cuanto más plenamente el hombre se entrega al don de Dios, más es planificada toda realidad del hombre. Es decir, el hombre se hace más plenamente humano en la medida que se hace cristiano, en la medida que se diviniza. Porque esa deificación del hombre es su destino último, es para lo que ha sido creado por Dios. De manera tal que en cuanto entra en juego esa vivificación por la gracia, la naturaleza alcanza su plenitud, que no es natural, sino sobrenatural. La clase pasada yo la dediqué centralmente a tratar de mostrar cómo lo natural y lo sobrenatural no se pueden separar, no se deben disociar, sino que hay que pensarlos en unidad. Y tracé algunos ejes teológicos para eso, por ejemplo el del ejemplarismo, que ayuda muchísimo a entender eso. Pero esto es lo que hay que aplicar ahora acá. En la cultura esto hay que proyectarlo, porque la cultura se cristifica a la medida que nosotros pensamos en Cristo, y eso lo podemos hacer solo desde la fe. La cultura se cristifica a la medida que nosotros obramos y vivimos en Cristo, y eso lo podemos hacer solo a partir de la raíz de la fe, pero de esa fe que obra por el ágape. Y es indisociable a su vez de la esperanza cristiana, porque el esfuerzo progresivo implica la esperanza, ¿no? Nadie se esfuerza si no espera, si no tiene esperanza en el bien por venir. La esperanza es dinamizadora de todo esfuerzo, también del esfuerzo cultural. Sin esperanza no se hace nada, ¿no? Si uno no tiene esperanza de que eso va a ser un bien fructífero en orden al fin último, ¿para qué lo hace? Y bueno, lo hacen, por ahí lo hace, pero lo hace porque se dan las circunstancias, porque está ahí, porque ya que estemos en el baile, bailemos, ¿no? Pero eso no es un esfuerzo profundo, vigoroso, denodado, nunca. Se hace lo que cae y lo mejor que se puede y más o menos, ¿no? Pero sin una meta y por lo tanto sin esperanza, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda parte ya. Dice logos humano y cultura. Deliberadamente yo me he retenido en esta primera parte porque cuando hablé de las dimensiones de la cultura, de los elementos de la cultura, pasé por alto un tema que es el que quiero plantear ahora. En la cultura tiene una centralidad y una radicalidad originante, una dimensión del hombre que es la palabra. Eso es otra cosa en la que hay que insistir con oportunidad y sin ella, porque la palabra es la raíz y el medio de toda la vida cultural. Es la raíz porque es la primera propiedad del hombre como ser espiritual. Es el signo connatural que expresa la inteligencia humana y al espíritu humano. Inteligencia y voluntad cooperantes. Pero además en la palabra es que se
expresa el sentido de las cosas y por lo tanto es el signo de todos los signos. El hombre es un ser que vive de signos y la cultura está hecha de signos, ¿sí? Los gestos, las acciones, las actitudes, todo. Pero la palabra es el signo de todos los signos, porque el sentido que tienen todos los otros signos se expresa en la palabra, sin los cuales esos signos son mudos e ininterpretables. Es lo que le pasa al que quiere conocer el pasado humano cuando no tiene palabra. No puede hacer historia en sentido propio, porque no hay signo que se lo interprete al hecho. Puede conocer un hecho en su materialidad, pero no en su significado. ¿Está claro? Si yo no tengo textos del antiguo Egipto, ¿qué sé lo que significan las pirámides? Y lo que a mí se me ocurra. Y no, lo que a mí se me ocurra no. Eso ya no es lo que significaron. Eso es una hipótesis mía, claro. La arqueología solamente encuentra un resto mudo, al cual uno le podrá conjeturar algún sentido, pero del cual no puede saber el sentido si no oye la palabra del que lo hizo. Las palabras son las que manifiestan el espíritu. Y esto vale tanto positiva como negativamente, ¿no? Porque eso de que de la abundancia del corazón hablan los labios es una ley universal, ¿no? Sí, claro. Siempre, más tarde o más temprano, en lo que se profiere exteriormente se manifiesta el interior, ¿no? Se manifiesta la interioridad en la palabra. La palabra, por lo tanto, tiene un papel fundamental en la cultura, ¿no? Es el fundamento de todas las otras actividades culturales y sobre todo de la conciencia a partir de la cual se realiza el esfuerzo cultural. El concepto mismo de cultura es una palabra. Es una palabra. Cuando yo hablo de palabra, no hablo de la palabra exteriormente proferida solo, ¿no? Eso es un concepto que hay que aclarar siempre. Nosotros solemos identificar la palabra con el lenguaje. Filosóficamente eso es un error. Es un error fenomenista y exteriorizador de la palabra. La palabra, pensada adecuadamente, implica dos dimensiones, que son las que los escolásticos llaman el verbo mental y el verbo oral. O sea, la palabra interior, que es un signo en la inteligencia, del ser de las cosas que la inteligencia ha captado, y la palabra exteriormente proferida, que es el verbo oral, ¿no? El signo materialmente comunicante de ese signo interior, indisociable de él, unido esencialmente a él, porque son dos dimensiones del mismo y único signo. Pero este signo es un signo que lo abre al hombre al ser de las cosas. En la palabra nosotros hacemos que el ser aparezca y se manifieste. Heidegger tiene una expresión que quiero comentar aquí porque me parece muy interesante y muy profunda, cuando habla de la palabra como la morada del ser. La morada es una metáfora que usa, obviamente, ¿no? La palabra es la morada del ser. La morada uno la puede entender en el lugar en que está. Claro, esto no hay que entender esta expresión en el sentido idealista, es decir, que la palabra es la morada del ser no quiere decir que el ser es puesto por la palabra. No, el ser de las cosas es lo que la palabra recoge y expresa. Entonces, ¿en qué sentido es la morada del ser? Morada, primero que nada, por su etimología, hace alusión al lugar donde se permanece. Morare en latín es permanecer, estar permanentemente. Entonces, el ser permanece en la palabra para el hombre. Y claro, es lo que explica la función esencial que tiene la palabra. Porque ¿para qué profiere el hombre ese signo interior que es el concepto, o sea, el verbo mental? Para que el ser que ha captado permanezca ante su mirada, para que esté en él, para tenerlo siempre delante. Porque ese signo me remite al ser que he captado. Lo hace presente en mí, lo hace morar en mí. La palabra es morada del ser porque en la palabra el ser adquiere permanencia para el hombre. Solo en la medida en que esa palabra sigue siendo auténtica y original, es decir, en la medida en que sigue nombrando al ser que ha nombrado, ¿no? Para eso siempre tiene que ser pensada. Si se hace hueca, si se hace impensada, si se hace mero soplo de la voz, entonces ya deja de ser palabra, ¿no? Se transforma en una cáscara vacía que no me remite al ser de las cosas. Porque también la palabra tiene su corrupción, como todas las cosas humanas, ¿no? La palabra es morada primero porque es donde el ser se hace presente para permanecer.
Culturalmente, ¿esto qué significa? Que si uno quiere borrar algo del mapa, culturalmente, y borra la palabra, ¿no? Si uno quiere hacer que algo no exista más culturalmente, ¿de qué se vale? Y de las palabras. Si uno quiere hacer aparecer algo como si fuese otra cosa, que no es, ¿a qué puede recurrir? Y a la palabra. Y es lo que se hace constantemente, ¿no? Es decir, ¿por qué el aferrarse a las palabras? Pero es que el aferrarse a las palabras no es un capricho. En las palabras se juega nada más y nada menos que la presencia y la permanencia del ser ante el hombre, porque es la morada del ser. Esto hay que trasladarlo también al orden sobrenatural, y por supuesto, ahí ya entramos en la palabra revelante y en un ser que nos trasciende y que no podemos alcanzar con la sola inteligencia. Y ahí está la fe. La palabra de fe nos hace presente a Dios mismo desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. No ya desde el empeño de la inteligencia humana por entender la realidad, sino desde el don de Dios para comunicarnos la luz de la sabiduría divina. Pero es morada del ser en otro sentido, porque la palabra morada además se refiere al lugar donde uno habita, pero como en su lugar propio, es decir, el hogar. El hogar. De manera tal que en este segundo es el hogar del ser. ¿Qué quiere decir esto? En la palabra las cosas alcanzan su hogar, es decir, el lugar donde deben estar, su lugar propio. ¿Cómo es esto? Esto tiene que ver con otra cuestión. Todas las cosas tienen existencia en sí mismas, sí, pero no existen para sí mismas. Las inferiores existen para las superiores. En el orden de los seres creados, todas las cosas que no son personas existen para los seres personales. En el de Principios de Orígenes esto aparece como una visión luminosísima, ¿no? Porque Orígenes sostiene que Dios crea en su designio primariamente seres que son personas, y al universo material lo crea para las personas, para que les sea un medio a las personas finitas para llegar a Dios. Es un instrumento para que las personas que no son Dios lleguen a Dios. Para eso existe la realidad material. Entonces no existen las cosas para estar ahí. Existen para que las personas las puedan nombrar. Es decir, conocerlas, entenderlas, amarlas y llevarlas a su fin. Por eso este otro aspecto de la morada del ser como hogar, es decir, la palabra es el hogar del ser. Significa que las cosas adquieren su lugar propio cuando son nombradas por el hombre, en ese ser intencional, en ese ser espiritual que adquieren al ser captadas por el hombre, por todos los que son personas, digamos, por todas las criaturas personales, que al decir las cosas creadas son las únicas que pueden captar su sentido, su valor, su significación y su destino. Entonces las cosas ahí adquieren su hogar, están en su lugar, en el lugar para el cual han sido creadas. Porque han sido creadas como medios, pero no llegan a ser medios aptos si el hombre no las llega a nombrar según su propio ser y según el fin que tiene ese ser. Por eso, en el relato del Génesis, Dios hace desfilar ante Adán todas las cosas creadas para que les ponga un nombre. Es decir, recién ahí las cosas adquieren el cumplimiento del destino para el cual han sido puestas por Dios. Ahí están en su casa. Pero esto implica que el hombre las pueda nombrar según Dios, ¿o no? Porque la palabra humana es una palabra de segundo orden. Acá viene el otro aspecto metafísico y teológico fundamental. La palabra humana no es la palabra creadora primera, es una palabra recreadora en todo caso y consagradora, pero no es una palabra que le da a las cosas su ser y su sentido originario. Eso les viene de Dios. Por analogía, el hombre hace eso, darles el ser a las cosas solo respecto de las artificiales. Pero las cosas artificiales presuponen el conocimiento y el ser de las cosas naturales. El arte humano es un arte de segundo orden y es una participación del arte divino. Pero el proferir humano de palabras es un proferir humano de segundo orden.
ante el cual hay uno que es el primero, y es el proferir divino de la palabra. Ahora, el proferir divino de la palabra es primero que nada inmanente en la Trinidad de Dios, donde Dios dice una sola palabra, que es su Hijo. Y luego es el proferir ad extra en la revelación, donde Dios dice toda palabra revelada para iluminar a los hombres en el conocimiento de su destino último. Y esa manifestación de la palabra ad extra culmina a su vez ¿en qué? En la encarnación de esa palabra eterna y única que es el Logos unigénito del Padre que se ha hecho hombre. Ahora, fíjense ustedes, si desde acá visualizamos la cultura, toda cultura humana puede ser medida en su calidad por la palabra que la rige, ¿no? Pero la palabra que está llamada en última instancia a regir toda cultura es la palabra de Dios. Y ahí vemos el vínculo profundísimo de la... Primero, si la cultura es esencial y fundamentalmente en su origen palabra, la cultura tiene de suyo un sentido teológico. Porque la palabra primera es la palabra divina. Por eso acá dije que hay una teología de la palabra, de la cultura, que está basada en esta teología de la palabra. Podríamos partir de Dios como creador y del hombre como hacedor a su vez, ¿no? También. Pero yo creo que es más profundo empezar por la palabra, porque toda actividad productora del hombre presupone antes la capacidad del hombre de decir los nombres de las cosas. No puede haber arte si no hay logos. Porque el arte empieza también como logos, ¿no? Empieza como una palabra proferida en el interior del pensamiento humano. Pero esa palabra que es una idea productiva presupone otros logos y anteriores, porque presupone que conocemos la naturaleza también en alguna medida. Si no he conocido la naturaleza no puede haber arte alguno. De manera que la actividad productiva del hombre, creadora, es posterior a la actividad de la palabra. La palabra está en la raíz, es anterior. Por eso la teología de la cultura tiene que ir hasta allí, hasta la palabra. Pero además porque allí se ve la unidad de lo natural y lo sobrenatural de nuevo, en otra perspectiva. Porque toda palabra humana está llamada a ser una manifestación concorde con la palabra divina. Cuando hablamos de esa hogareidad que está implicada en la idea de la palabra como morada del ser, podemos recordar otra idea de Heidegger, que es la del hombre como pastor del ser. El hombre está llamado a pastorear a las cosas. Eso es una idea que, claro, uno la puede ubicar desde el trasfondo bíblico. Obviamente, el hombre es el pastor de la creación, puesto por Dios al frente de toda la creación material para que la guíe hacia Dios. Y esto tiene que ver con la palabra, y claro que sí, porque no puede guiar si no es a partir de la palabra en que discierne lo que las cosas son y para qué son, y discierne el sentido de su propia existencia. Pero el discernimiento último no puede venir del esfuerzo solo de la palabra humana, necesita la iluminación de la palabra divina. De esto ya tienen cierta conciencia los antiguos de diversa manera, y en particular los griegos, porque esa idea del pastor, del hombre como pastor a través de la palabra, es la que aparece en el proemio de la Teogonía de Hesíodo. El hombre dice palabras, sí, pero necesita que se le aparezca la musa, que es la que canta la alabanza de Zeus y de todos los seres celestes en el Olimpo, para comunicarle el cántico que permite que el hombre se eleve hacia lo divino, hacia lo celeste. Y entonces el hombre puede vivir de una manera auténticamente humana, porque hasta ahí vivía, le dice la musa, mirando hacia abajo, como si fuese una bestia, oprobio de la tierra lo llama, y les habla a los pastores que están cuidando los rebaños. Ahora pueden ser auténticamente pastores solo si cantan la alabanza celestial, si se unen a la alabanza celestial. Es una visión profundísima. Esto tiene que ver con la cultura, ¿se da cuenta? Si cultura es eso. Pero entonces la cultura no es un esfuerzo meramente humano. ¿No basta el esfuerzo humano? No. Ahí se ve hasta qué punto cuando nosotros decimos la cultura es algo de orden natural que está llamado a ser asumido, estamos diciendo algo que es correcto, pero que no es del todo exacto. La cultura es algo de orden natural, bien, sí, no solamente, no meramente, no puramente. Porque el esfuerzo del hombre por perfeccionarse a sí mismo no cierra en la naturaleza.
Porque la naturaleza cerrada no existe. El hombre está puesto en comunicación con lo que lo trasciende. Esto es algo que hay que entender. Yo creo que una de las deficiencias más grandes que incluso tenemos en nuestra cultura teológica. Y eso se transmite también a la cultura ambiente. Y es un error que circula ampliamente. Hasta en sus últimos reflejos degradados, digamos así, de negación de lo sobrenatural para quedarse con lo sobrenatural, ¿no? Si disociamos una cosa de la otra, fomentamos esa separación. En la visión esa que yo dije de Hesíodo, el hombre no puede existir auténticamente como hombre si no es bajo el influjo de una energía que lo trasciende. No es hablar de la gracia santificante, pero es una cosa análoga. Sin el influjo divino positivo, el hombre tiende a bestializarse. Diría yo que es hasta de conocimiento vulgar esto, y que el hombre lo experimenta como ser religioso en todas las grandes tradiciones, de una manera o de otra. En este sentido, la anticultura anticristiana es lo más antihumano que puede haber, porque postula precisamente como el bien supremo del hombre que el hombre no se refiera a lo trascendente y se desligue de toda idea y de toda relación con lo trascendente. Teológicamente hablando, uno puede incluso graduar aquí el influjo trascendente, porque puede hablarse de un influjo sobrenatural que es estrictamente divino, pero también preternatural, o sea, el influjo angélico, que puede ser de los ángeles que glorifican a Dios o puede ser de los ángeles separados de Dios. Es decir, puede ser de los mensajeros que siguen al padre de la mentira. ¿Y ese influjo es real o no? Pero claro, de nuevo, teológicamente uno no puede hacer como si eso no existiera. Fíjese, el influjo del maligno a veces se lo toma simplemente partiendo de las posesiones físicas. Esos son fenómenos que existen. Pero diríamos, es el ámbito menos relevante del influjo demoníaco. Porque siendo el demonio un puro espíritu, su influjo es primariamente en el orden espiritual, no en el orden físico. Llega al orden físico cuando quiere manifestar su presencia. Pero, en general, más bien trata de ocultarla. Y su influjo primario es en el orden espiritual, en el orden de la inteligencia, de la voluntad. Acá, ¿puede dominar el demonio? No, jamás. ¿Pero puede influir? Sí, señor. El influjo angélico o el influjo de los espíritus creados en el hombre es un tema teológico interesantísimo, ¿verdad? Del cual no hay que desprenderse en esta síntesis. La cultura tiene que ver con el influjo angélico. ¿Y qué está hablando? Claro, si yo digo esto, ¿se dan cuenta? Yo salgo acá a la calle a decir que un problema fundamental de la cultura es el influjo angélico o demoníaco en la actividad humana. Este es un tarado, ¿dónde salió? ¿De qué catacumba lo sacaron? Bien, claro, sí, es una cosa, pero alegremente sí se habla de los exorcismos, las posesiones, todo eso parece muy bien, interesa muchísimo, etc. Pero si uno habla del influjo demoníaco en la cultura, ya es una cosa intolerable. ¿Se entiende? Porque a lo mejor al demonio le complace que se hable de las posesiones y no que se hable de esto otro. Bien. Pero el influjo preternatural en la cultura muestra también esto mismo que yo quería decir. La cultura es algo, como todo lo humano, abierto a las energías que lo trascienden. De hecho, no solo abierto, vinculado a eso realmente, quiéralo el hombre o no, lo procure o no lo procure, es una realidad de hecho porque está en el orden de la creación y está en el orden del misterio de la historia. Eso se da necesariamente.
el hombre lo que puede ser es más o menos consciente del papel que ocupa en ese misterio, ¿no? Eso sí. Y la fe nos da una conciencia suprema a ese respecto y por lo tanto una responsabilidad suprema. Ahora, por eso puse así la palabra como signo metafísico y la dimensión preternatural y sobrenatural de la cultura. La palabra es signo metafísico porque es signo del ser. Ahora bien, la apertura del hombre al ser y la relación vital del hombre con el ser se juega desde el punto de vista de la conciencia del hombre con respecto al ser en la palabra. Claro. Pero la relación con el ser quiere decir la relación en última instancia con qué ser, y con el ser divino, que es el ser primerísimo del cual deriva todo otro ser. El hombre no se puede relacionar con el ser sin relacionarse en última instancia con Dios, para afirmarlo o para negarlo. Pero la relación con Dios es la relación suprema del hombre con el ser. ¿Y en eso hay influjo divino sobre el hombre o no? Necesariamente. Cuando el hombre busca a Dios a través de los signos de la creación, esa búsqueda no tiene que ver con Dios. ¿Y cómo no va a tener que ver con Dios? Dios le ha puesto esas cosas para que a través de ellas pueda ascender hacia Él. ¿Y Dios lo mueve al hombre a que lo haga o no? Y evidentemente sí. A lo largo de todos los tiempos, en todo lugar, la eficacia de la gracia divina es universal, ¿no? Entonces las gracias actuales que acompañan al hombre en ese camino del esfuerzo cultural son innegables, ¿no? Pero además lo acompaña con influjos preternaturales, claro que sí. El influjo preternatural está en la economía de la creación para auxiliar al hombre, ¿no? El influjo de los espíritus superiores sobre los inferiores, digamos así, ¿no? Bien. Pero a partir del misterio de la iniquidad, ese influjo se hace conflictivo, ¿no? Y a partir del misterio de la iniquidad que se da en los seres espirituales puros y en el hombre. Esto es lo que... esta es una realidad misteriosa que se proyecta sobre la totalidad de la cultura. Pero en ese horizonte tenemos que poner la irrupción final del Logos eterno que está dado para la salvación del hombre. Entonces, ese es el texto que guía esta parte, ¿no? Y el Logos se hizo carne y plantó el tabernáculo entre nosotros. El Logos divino es la plenitud de toda palabra, y es este Logos el que plenifica no solo la palabra humana creada, sino también toda palabra revelada, porque en él está la plenitud de la revelación. Fíjense de nuevo acá la unidad, ¿no? La palabra humana es un esfuerzo hacia el ser y por hacer presente el ser, pero ese esfuerzo necesita, para que el hombre llegue a su fin último, que no es natural y que no está al alcance de la palabra humana, la revelación. Y tenemos toda la historia de la revelación profética allí. Pero esa revelación profética, lo mismo que todo esfuerzo del Logos humano, que forman parte del mismo camino hacia la plenitud, llegan a su culminación en la encarnación del Logos. El Logos hizo carne y habitó entre nosotros. Pero al hacerse carne toma a la naturaleza humana y la hace suya para divinizarla. Y ahí es donde entra la cultura. Pero esa cultura no puede ser divinizada si no es divinizado el hombre, que es el actor de la cultura, que es el agente de la cultura, que es el que la realiza. Y si no es divinizada la palabra del hombre, y claro, ahora viene ahí cerramos este punto, ¿no? La palabra humana está llamada a divinizarse, a hacerse instrumento de la palabra de Dios, a hacerse signo expresivo de ¿qué? Del Logos eterno. Y eso es una palabra de fe, ¿o no? Y claro, ¿cómo llega la luz del Logos eterno a nuestra propia inteligencia para hacerse palabra nuestra? A través de la fe. Entonces ahora la fe tiene un papel importantísimo en relación con ponerle a las cosas los nombres que las cosas tienen en el designio eterno de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Acá el esfuerzo cultural del cristiano lo podríamos definir como el esfuerzo por hacer que toda dimensión de la realidad humana esté iluminada por una palabra que sea participación y eco del Logos eterno. Que todas nuestras palabras sean palabras en la palabra divina, que se ha hecho carne, para que nosotros podamos ser divinizados.
Esto significa que hay una... Fíjese, en la fe solamente podemos entender esto, claro, pero lo podemos a su vez realizar a través de la luz de la fe, en la medida en que nuestras palabras se hacen palabras iluminadas por la fe. Y capaces de iluminar al mundo por la fe, porque si la sal pierde su sabor, ¿qué puede salar? No sirve ya para nada, hay que tirarla a la calle y que la pisen los que pasan, ¿no? Terminamos entonces con la consagración del mundo y la cultura cristiana, porque a través del Logos encarnado se nos manifiesta el sentido de las cosas. Por la luz de la fe, la sabiduría divina se hace alma vital de la cultura desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Esto implica la cultura teológica en el esfuerzo plurisecular de la Iglesia como un camino de progresiva transfiguración de la palabra humana por la luz de la palabra divina. O sea, para que la luz de la palabra eterna llegue a todo hablar humano, a todo. Pero esto tiene que ver con qué, y con el último concepto, que es el con el que cerramos. La cultura vista teológicamente no puede ser sino entendida desde el concepto de consagración del mundo. ¿Qué es la consagración del mundo? Podríamos decir que la consagración del mundo es el efecto primario de la encarnación del Verbo. Porque al encarnarse el Logos ha tomado la humanidad, pero en la humanidad ha tocado la totalidad de la creación, toda la realidad creada. ¿Para qué? Para consagrarla, es decir, para hacerla sagrada. ¿Qué quiere decir eso? Hacerla sagrada es ofrecerla a Dios, entregársela a Él. ¿Y pero es suya o no? ¿No es sagrada ya en su origen? Claro. La creación es sagrada o no. Es sagrada porque viene de Dios. Toda la realidad creada tiene la sacralidad de su origen. Pero esa sacralidad del origen primero que nada, no es la sacralidad completa, porque la creación es el existir de las cosas, pero las cosas existen para llegar a un fin, primera cosa. La consagración viene a ser el que esas cosas que han sido creadas por Dios puedan ser plenamente llevadas a Dios finalmente, según el designio eterno de Dios. Y ahí está la mediación de Cristo. Pero lo otro que no hay que olvidar es que esas cosas que han sido originalmente creadas han sido heridas por el misterio de la iniquidad. Ahora, para ser llevadas a Dios, que es su fin, tienen que ser también rescatadas, redimidas. Y ahí está el carácter redentor de la encarnación de Cristo. Para entender esto teológicamente hay que volver a la cuestión de ¿para qué se encarnó el Verbo? ¿No? Si no es desde allí, no entendemos el sentido final de la cultura a la luz de la fe. ¿Para qué se encarnó el Verbo? La teología de la cultura, insisto, pasa principalmente por esa teología de la cultura como logos humano iluminado por el logos divino. Pero el logos se hizo carne, ¿para qué? Claro, para redimir al mundo, sí señor. Pero ahí aparece la cuestión escolástica, ¿no? Y si el hombre no hubiera pecado, de todas maneras se hubiera encarnado o no. La finalidad redentora es trascendida por la finalidad transfiguradora del mundo. Es decir, por el hecho de que a través de la encarnación toda la realidad creada adquiere un fin último que la trasciende, porque se hace plenamente templo de Dios por Cristo
es la gracia de Cristo. Por eso la consagración del mundo en última instancia, ¿qué es? Es el hacer que toda la realidad creada suba a Dios por Cristo, con Él y en Él. Por eso ahí el texto que puse no es de la Biblia, sino de la liturgia, ¿no? Es la doxología final de la plegaria eucarística en la liturgia romana, ¿no? Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A lo que responde el pueblo, amén, que es el amén más importante de toda la celebración litúrgica. Amén, dijimos en la primera clase, ¿no? Es la palabra que expresa la fe. Esta doxología es el sentido de la creación, es la expresión del sentido de todo. La consagración del mundo implica que toda la cultura es en última instancia cultura para la liturgia, y que por eso la liturgia es el arquetipo de toda cultura cristiana. Claro. La liturgia es el modelo, es la cultura arquetípica. Yo puse en el punto E1 la alabanza litúrgica como arquetipo de la cultura cristiana y la fe. La liturgia, en primer lugar, es el arquetipo de toda cultura cristiana. ¿Por qué? Porque en la liturgia, que es la fuente y culmen de la vida toda de la Iglesia, al realizar la acción sacramental instituida por el mismo Cristo y presidida por Él como sumo sacerdote, como único sacerdote de la alianza nueva y eterna, de la cual los sacerdotes ministeriales y el pueblo sacerdotal son partícipes del único sacerdocio de Cristo. Porque para que haya consagración en última instancia tiene que haber sacerdocio, es decir, mediación entre los hombres y Dios. Sin sacerdocio no hay consagración. Cuando se realiza la acción sacramental y la acción eucarística centralmente, en toda acción sacramental, la realidad del mundo es tomada, pero ¿para qué? Para que sea un signo eficaz de la acción de la gracia divina. Entonces, ahí se da la máxima unidad de lo humano y de lo divino, y dinámicamente, en orden al fin último de todas las cosas. Porque ahí la acción misma de los hombres que están consagrados y que están por el carácter sacramental unidos a Cristo, Rey, sacerdote y profeta, ¿no? Que es el mediador único entre Dios y los hombres. Ahí esta acción de estos hombres que actúan con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, y si no, no pueden hacer esa acción, porque la liturgia es básicamente obra de Dios, ¿no? Es como llaman la regla de San Benito a la alabanza de la divina liturgia, ¿no? Opus Dei, obra de Dios. Eso es la liturgia. La liturgia es la obra divina por excelencia, pero al mismo tiempo es una obra humana, ¿o no? Claro. ¿Y es un esfuerzo del hombre? Sí, señor. Pero decimos, es el arquetipo de toda cultura, ¿por qué? Y porque es la acción suprema que el hombre puede hacer en unión con Dios, y la que le da sentido a todas las demás, y de las que brota la luz y la energía vital para todas las demás. En esa actividad tenemos el arquetipo, el modelo de la cultura cristiana, de todos los aspectos de la cultura, de todos, absolutamente de todos, de lo intelectual, de lo moral, de lo religioso, del uso de la voz, del uso de la palabra, de los gestos, del cuerpo, todo. Si uno estudia esto históricamente, yo ahí puse arquetipos históricos, los santos padres y la cultura intelectual cristiana, el monacato y la cultura cristiana. Serían dos caminos para recorrer ampliamente y mostrar históricamente cómo la liturgia ahí es el arquetipo de toda cultura cristiana. Porque la cultura teológica de los padres es una teología hecha doxológicamente, es decir, al modo de la liturgia.
asumiendo todos los bienes humanos para ofrecérselos a Dios, para que Dios los transfigure y los haga signos eficaces de su gracia. Así es como decíamos la clase pasada, hay que asumir la razón, ¿no? Según los padres. Orígenes, la bella cautiva, que recordamos la clase pasada. La paideia de los griegos hay que tomarla, como se toma el pan y como se toma el vino, purificándolas para poder dedicarlas a Dios como ofrenda grata y como un instrumento ¿de qué? De una acción que es divina, porque la sabiduría teológica no viene del hombre, viene de Dios, porque brota de la fe, que es un don divino. Ahora el hombre pone ahí todo su esfuerzo, el fruto de su trabajo, digamos, ¿no? Ahí la cultura, la cultura intelectual en este caso, ¿no? En el caso de la obra teológica de los padres, ¿no? La cultura intelectual entera, en todo lo que es asumible, al servicio ¿de qué? De la inteligencia creyente, de la inteligencia de la fe. Y esa inteligencia de la fe no puede ser sino alabanza hecha al Padre por el Hijo en el Espíritu, como en la liturgia. La vida del monacato cristiano, tanto en el mundo griego o bizantino en general, griego y eslavo, como en el mundo latino occidental, la tradición histórica del monacato es un arquetipo de cómo la actividad litúrgica se transforma en el modelo de todo aspecto de la cultura. Y hasta aún de aspectos que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la economía con la liturgia? Hay muchísimo. Los monasterios fueron centros de actividad económica, pero de una actividad económica hecha al modo de la liturgia, al servicio de una vida de oración, de una vida de actividad contemplativa, un trabajo que era al mismo tiempo moderado y esforzado, no guiado por la avaricia ni por el afán de acumulación de riquezas, sino guiado por una vida centrada en la alabanza de Dios, es decir, una vida litúrgica. Esto implicó hasta el ordenamiento racional de la vida económica. Los cartularios de los monasterios ya desde los siglos 8 o 9 presentan un modelo desde el punto del asiento administrativo, porque llevaban el registro de todas las parcelas que había, quiénes las trabajaban, con nombre y apellido. Al principio el nombre solo, después ya más tarde el nombre y apellido. Fulanito de tal, que está casado con menganita, que tiene tantos hijos que se llaman fulanito, menganita, cultivan esta parcela, ¿no? Desde tal año a tal fecha, papá, muy bien. Hay como una especie de censo general de todos los que trabajan, ¿no? Porque claro, las parcelas que correspondían al monasterio eran cultivadas por campesinos, ¿no es cierto? Y en parte los propios monjes trabajaban también en ciertas actividades auxiliares. Y estos campesinos que trabajaban allí están registrados, asentados. ¿Para qué eso? Para poder llevar racionalmente las cuentas de la administración, digamos así. Pero eso surge de un esfuerzo que es al mismo tiempo humano y cristiano, porque el preocuparse por la vida de esas personas que son los que trabajan, la primera vez es decir, antes de eso en la historia humana no existe campesinos registrados por su nombre que trabajaban en tal lugar. ¿Está claro? Si usted va a las fuentes antiguas de la historia, usted va a encontrar los nombres de los reyes, de los generales que ganan las batallas, etcétera, pero nunca un campesino que cultivaba alcauciles en las afueras de París, qué sé yo. ¿Se me entiende? Eso refleja una visión de las cosas que es distinta, ¿no? Lo que pasa es que ese campesino es un templo del Espíritu Santo. ¿Cómo no lo vamos a nombrar? ¿Sí? Es un hijo de Dios con el que vamos a compartir la gloria del paraíso. No es cualquier cosa. Es alguien con quien decimos el mismo amén en la liturgia. O sea, con quien compartimos la misma fe. Digo esto como un ejemplo entre múltiples cosas que podríamos nombrar, como la vida monástica se proyecta sobre el arte, ¿no? También, sobre la arquitectura, sobre el arte de las vidrieras, sobre la escultura, sobre la música. Toda la música occidental brota en última instancia de los monasterios, ¿eh?
si uno estudia su historia. Hasta la notación musical viene de los monasterios, ¿sí? Si hablamos de cultura, uno piensa, ¿y cómo? Ahí hay una paradoja, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a una propaganda anticultural sobre la vida monástica, ¿no? Los monjes inútiles que no sirven para nada, que en lugar de dedicarse a cosas prácticas se dedican a cantar, ¿no? A rezar. Ahí hay una visión distorsionada, pero hasta grosera, de la condición humana, porque cantar es algo tan vital para el hombre como comer, pero de mayor valor que comer. ¿Puede vivir el hombre si no canta? No, señor, no puede vivir. Humanamente no puede vivir. Es decir, puede vivir como si fuese un vegetal o como si fuese un animal, pero no como si fuese un hombre. Porque si el hombre no canta es porque no tiene nada que cantar. Y si no tiene nada que cantar es porque no tiene nada por lo que vivir. Y si no tiene nada por lo que vivir, no vive humanamente. Sobrevive como una bestia inconsciente. Si no tiene nada que cantar es porque no tiene por qué vivir, insisto, y no tiene para qué vivir. Entonces no puede vivir humanamente. Es claro que necesita comer, pero eso para subsistir, no para vivir como hombre. Necesita comer, pero el hombre también come de una manera humana, ¿no? Come a partir del canto también, es decir, come a partir de lo que la palabra significa acerca de lo que es comer. Come socialmente, come moralmente, come espiritualmente, transfigurando la naturaleza y haciéndola signo de la comunión humana. No come de cualquier manera, come humanamente. De nuevo, es una comida que viene de la palabra y que viene del canto. Y ahí está la cultura, en la raíz de lo más profundo del espíritu humano. Y eso más profundo del espíritu humano, cuando el hombre recibe la luz de la fe, se ilumina. Se ilumina según la sabiduría de Dios y para la plenitud de la vida de Dios. Se hace espíritu trinitario. Y ahí terminamos. Es decir, la cultura cristiana en última instancia es alabanza de la Trinidad, porque es participación de la vida trinitaria. A eso es a lo que está llamada, porque mientras vivimos en el mundo nos esforzamos por que nuestra existencia sea alabanza de la Trinidad y participación de su vida, y transformamos las cosas para que dinámicamente se vayan conduciendo hacia el fin que las aguarda, que es la alabanza plena de la Trinidad, cuando seamos transformados según la semejanza del Logos encarnado y resucitado, es decir, alcancemos la participación de su gloria. Esto implica que a la cultura también la podemos ver desde la Trinidad, y si no, no la vemos teológicamente. Ahí tiene que desembocar nuestra reflexión teológica sobre la cultura. Es la fe trinitaria la que ahora se tiene que proyectar en la cultura. Yo ahí puse 3 puntos que los voy a leer nomás y nos vamos. Fe divina y generación, la contemplatividad cristiana y la logicidad de la cultura. Esto es en relación con las procesiones trinitarias, ¿no? La procesión del Hijo es la generación, es la proferición por el Padre del Logos eterno. Ahora bien, toda la cultura puede verse como una participación, si es cultura cristiana iluminada desde la fe, como una participación en esa proferición del Logos eterno, pero participadamente en el tiempo hacia la eternidad. Por eso hay una logicidad de la cultura cristiana. Logicidad, y habría que ponerlo con mayúscula, en el sentido de que toda cultura humana es lógica. Lógica quiere decir logos, no los silogismos de Aristóteles. El logos humano, la palabra humana, ¿no? Verbalidad, si ustedes quieren, en lugar de logicidad, y nos entendemos mejor, ¿no? Que es logicidad, que es filidad, porque el logos es el Hijo. Nuestra cultura, al ser lógica, es decir, conforme al logos eterno que se nos ha manifestado y que nos vivifica con su gracia, y de cuyo cuerpo somos miembros vivos,
En la medida en que es lógica, nuestra cultura está impregnada del logos, y eso solo puede serlo por la fe, ¿no? Claro. En la medida que es lógica, es una cultura trinitaria. Porque si todo lo que hacemos procede por vía del espíritu iluminado, del espíritu humano iluminado por el logos eterno, hay logicidad en lo que hacemos. Lo que hacemos es lógico. En la liturgia romana hay una expresión, en la preparación de los dones, en la cual se llama a la ofrenda racional. En griego, logiketisis. Es una ofrenda lógica. Es decir, según el logos. Según el logos. Toda nuestra cultura tiene una ofrenda lógica. O sea, según el logos. Y de nuevo, eso tiene a la liturgia como arquetipo, ¿no? Pero al mismo tiempo está la procesión del espíritu, y ahí está la amorosidad cristiana y la espiritualidad de la cultura. Ahora, espiritualidad de nuevo hay que ponerlo con mayúscula. No me refiero a espiritualidad en el sentido de la naturaleza espiritual del hombre. Me refiero a que es una cultura movida y vivificada por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Volvemos al texto original de la clase. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Pero si somos templo en que habita el Espíritu de Dios, todo lo que hagamos tiene que ser como una participación de esa procesión del hálito que es el Espíritu del Padre y del Hijo en la eternidad de la Trinidad. Y esa es una inspiración de amor divino, es una inspiración agápica. Por eso, en última instancia, la cultura cristiana tiene que ser participación en el ágape personal que es Dios. Y ahí está la última dimensión que podemos señalar teológicamente. La cultura cristiana es en última instancia cultura interpersonal. Cuanto más profundamente entre personas sea la actividad cultural y más personalizante sea, más profundamente cristiana será en el sentido de la relación entre las personas humanas como reflejo, porque es bien relación en el ágape, en el amor creante, donante, elevante, transfigurante, salvífico y planificador. Es entrega y mutua comunión en el amor, y en la medida en que es eso, toda actividad humana en el tiempo es reflejo de la vida trinitaria. Y entonces la cultura adquiere su sentido último, que es ser preparación del banquete del reino, que es el banquete del ágape.